Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles una vez más a la distancia. Bien, pues el semestre, cuatrimestre se está acercando cada vez más a su final. Vamos un poquitito atrasados, así que vamos a ir apurándonos, ¿vale? Eh, la sesión anterior habíamos iniciado con la importancia del hecho urbano arquitectónico romano. Platicamos un poco sobre quiénes eran los toscanos, cómo surge esta idea de Roma como una ciudad toscana, perdón, no los toscanos, Eturia, los etruscos. La cultura etrusca, dentro había una ciudad, Roma, que de pronto comienza a crecer y bueno, de ahí comienza a expandirse en toda la península itálica, posteriormente se impone sobre Cartago, su gran enemigo mediante las guerras púnicas, y a partir de ahí comienza a extenderse hacia todo el mar Mediterráneo, conquistando prácticamente todo el Mediterráneo, pasando al Mare Nostrum, ¿no? Y teniendo el sometimiento desde Hispania, norte de África, Egipto, parte de Mesopotamia, los Balcanes, Anatolia, las Galias, Gran Bretaña, bueno, Inglaterra, etcétera. Se convirtió en un enorme monstruo. Entonces, también vemos que en el 30 antes de Cristo cambian su forma de gobierno a imperio. Y es ahí donde comenzamos a ver una amplia proliferación de arquitectura, una arquitectura monumental, una arquitectura fastuosa, una arquitectura propagandística que buscaba divulgar esta arquitectura, el poder de Roma, el poder y la grandeza de Roma dentro de una sociedad tan militarizada, tan organizada, tan eh, estricta, pues de pronto encontramos obras monumentales. La sesión anterior nos habíamos quedado por acá, habíamos platicado los aspectos generales de la arquitectura romana, muy generales, sobre todo de la época imperial, y habíamos platicado que uno de los principales avances tecnológicos de esta arquitectura es el empleo del cementae, lo que se podría entender hoy en día como cemento, nada más que el cemento de hoy en día, el cemento Portland, es totalmente diferente, tanto en sus características como en su uso. Este cementae romano, que se utiliza como un mortero, aquí podemos ver esta idea de como una galleta mordisco, en donde el centro o núcleo del muro es cementae. Este mortero de puzolana, molina o en guijarros, yeso si es un interior, cal si es un exterior, con pedacería de ladrillos, de cerámica, etcétera, y esta se comienza a endurecer, comienza a fraguarse. Entonces nos genera muros mucho más gruesos, en el cual vamos a poder, mediante un opus, o sea, un tipo de aparejo, colocar los diferentes materiales en las caras externas a este núcleo de muro y generar estos enormes muros. Esto nos va a permitir construir grandes monumentos, ¿vale? Eh, Hay que señalar que la arquitectura romana va a tener tres principales influencias. La influencia etrusca, evidentemente, durante su periodo monárquico, en donde se emplean arcos, bóvedas y la famosa columna toscana, que es originaria de la cultura etrusca. La influencia griega, el sistema adintelado, los órdenes clásicos, el peristilum, o sea, poner columnas en torno a un espacio X, tener amplias calzadas, pórticos, templos, edificios públicos y funcionales. ¿Ok? Y la influencia oriental que se da a partir del siglo II y hasta el siglo V después de Cristo. 2 antes de Cristo y 5 después de Cristo. Surge el orden compuesto, con lo cual llegamos a las 5 tipos de órdenes que hay. Eh, Dórico, jónico, corintio, que son de origen griego, toscano, de origen etrusco, pero que va a emplear y a enfatizar y a divulgar los romanos, y finalmente la orden compuesta, que es un capitel corintio con un remate dórico, perdón, jónico. Eso es un compuesto, ¿vale? Eh, Surge una mezcla de órdenes para darle jerarquía, de hecho le empiezan a dar un rasgo femenino, masculino, ahorita platicamos de eso.
comenzamos a ver diferentes tipos de decoraciones, rosetas, guirnaldas, bucráneos, perdón, uso de mosaicos mediante unos pedacitos de vidrio llamado teselas, el empleo de temas mitológicos, y el arte va a buscar provocar una emoción mediante esquemas colosales. Entonces todo esto va a ser una influencia que va a obtener Roma una vez que comienza a someter todo el Mediterráneo oriental. ¿Ok? Aquí hay algunas imágenes sobre los aparejos. Ya habíamos platicado la sesión anterior que hay, por ejemplo, el opus quadratum, que es este esquema en donde generan un aparejo con sillares, y que sabemos que después de ese aparejo hay un núcleo de cementae. El opus reticulatum, opus incertum, que este es el más empleado. Después le ponían un acabado, un repellado, luego una pintura mural o algún acabado específico, y ese es el núcleo específico del muro. En fin, existen un montón de aparejos que se van a emplear en la arquitectura. Aquí vemos un ejemplo de cómo se hace una cimbra de madera para poder levantar poco a poco el arco o bóveda que se va a utilizar, en este caso para un puente, mediante el sistema de polipastos, en donde ponen estas ataguías, que lo que se usa es un espacio en el agua, en el río, colocar esos elementos de madera con lodo para poder sacar el agua, dejar un hueco dentro del arroyo y poder construir la cimentación del edificio. Una vez que levantan el pilar, quitan estos elementos de madera y otra vez el agua sigue su curso. Nos están hablando de una gran sofisticación en la construcción, y eso es algo muy importante que hay que tener en mente. Aquí vemos una construcción de un muro en donde vemos estos trabajadores mediante estos andamios de madera cómo están colocando sus diferentes aparejos, y en el centro tenemos un núcleo de muro con cementae y bueno, un montón de pedacería, elementos que al momento de fraguar se endurece y se genera un elemento monolítico, y esto puede recibir más carga y ser más grande. Entre más robusto, más grande y más carga puede recibir. Aquí hay algunos ejemplos de opus, de estos aparejos. Por ejemplo, este se le llama un opus quadratum cuando está al hilo. Este quizás es el acomodo más básico que hemos visto en nuestros muros hoy en día. Pero también hay a soga y tizón, dependiendo de la cara. Aquí podemos ver los nombres que pueden recibir los acomodos de la mampostería según su propio cuatrapeo. El cuatrapeo es cuando comienzas a poner estos bloques uno encima de otro de forma que no es totalmente recta, sino que comienzas a hacerlo de lado. Esto es un cuatrapeo, ¿vale? Podemos ver aquí diferentes: opus quadratum, el opus laterinsum, opus reticulatum, opus testaceum, opus caementensium, opus incertum. El opus incertum, por ejemplo, vemos que este es un ejemplo del opus incertum. Este es un opus reticulatum, está aquí, y este es un ejemplo del opus testaceum, en donde vemos un aparejo de ladrillos cuatrapeados, y en el centro tenemos un núcleo de muro de cementae. ¿Okay? Vemos que a veces podría ser un opus cementaeum, en donde podemos ver que se fragua. En lugar de ponerle un aparejo, ponemos una cimbra de madera, vamos a verter la mezcla del cementae, este comienza a fraguarse, retiro yo la cimbra de madera y ya queda el elemento monolítico. Hoy en día se sigue usando eso, y ahorita vamos a ver algún ejemplo. Aquí hay ya las 5 órdenes que les había dicho: toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto. Vean la gran similitud entre el toscano y el dórico. Nada más que bueno, el dórico, recuerden que el original no tiene basa, pero bueno, ya los romanos comenzaron a hacer una mezcolanza. Siempre que el plinto, por ejemplo, aquí tiene un plinto, que es este elemento rectangular bajo la basa. Además,
podía abajo tener el pedestal, que es esto que estamos viendo aquí, o el plinto ser sustituido por el pedestal. ¿Ok? Insisto, el plinto es este pequeño elemento rectangular que estamos viendo acá, como una caja de pizza, y abajo vemos este pedestal. Vemos que hay diferentes tipos de capiteles con algunos elementos que van a variar en cuanto a las molduras del entablamento, recordemos estos nombres que ya los vimos en la sesión Zoom, cuál es el friso, cuáles son las platabandas que van a caracterizar, estas son las platabandas que van a caracterizar las arquitraves o dinteles, los diferentes cornizamentos que pueden tener algunos elementos. No vimos los diferentes nombres porque no acabamos, eso lo vemos en Historia de la Arquitectura 2, pero bueno, hay una serie de molduras ahí. Y bueno, pues la gran aportación de Roma será la columna toscana y la columna compuesta, que como ustedes podrán ver, es una corintia en el cual ponen arriba unas volutas. Unas volutas jónicas. Aquí están estas, de hecho aquí están. Aquí podemos verlo. Estas son compuestas. Estas son hojas de acanto y aquí podemos ver sus volutas. ¿Vale? Y bueno, pues hay variedades. Estas son la toscana, la dórica. Y bueno, aquí vemos jónicas que podrían ser de pronto sus volutas totalmente paralelas a un plano o en diagonal, como lo estamos viendo ahí, ¿vale? Además de que los romanos le comienzan a dar un carácter. Por ejemplo, la orden toscana va a reemplazar prácticamente a la orden dórica. La orden dórica se va a utilizar muy poco y a veces se utiliza en el primer nivel de los edificios. Pero frecuentemente es mezclada o sustituida por el orden toscano, que va a ser el oficial de la República Romana, perdón. Y tiene un carácter masculino. Lo consideran muy robusto y fuerte, de ahí que le den un carácter masculino. Luego, en un segundo nivel de los elementos arquitectónicos, vemos que emplean el orden jónico, con un carácter femenino, al considerarse más delicado. Evidentemente esos son estereotipos de la época y se marcan en el arte. Un orden corintio, que ya es el oficial del imperio romano, que se utiliza siempre en el tercer cuerpo o en los cuerpos subsecuentes, que tiene un carácter meramente decorativo. Y el orden compuesto, que es una mezcla de corintio y jónico, y no había como una pauta específica de qué o en dónde utilizarlo. Podía emplearse por lo general en los pórticos. Estos corintios que estoy mencionando, corintios, jónicos, dóricos, toscanos, que hablo de primer y segundo cuerpo, es cuando estos son utilizados como pilastras. ¿Se acuerdan que también lo vimos en clase Zoom? Cuando son estas columnas que van parcialmente o gran parte del volumen de la columna están embebidos, ahogados en un muro. A eso se le llama pilastra. Cuando yo puedo abrazar la columna, es una columna exenta. ¿Ok? Bien. Vemos la importancia también de las diferentes actividades artísticas, como la pintura y la escultura de bulto, la escultura exenta a los edificios, como estamos viendo ahí a Augusto Prima Porta, o de pronto los relieves, como en el Arco de Constantino, muy importantes para la iconografía y el mensaje militar, propagandístico del Estado en la arquitectura. Pero también tenemos pinturas al fresco. Por ejemplo, vemos ahí a Paquiao Próculo con su mujer, o la escena de flagelación y baile de una bacante, que es pintura al fresco. Eso quiere decir que en el muro, vamos a suponer que hay un muro opus incertum, y encima le ponen un acabado de cal arena, el cual con una piedra van a bruñir, o sea, van a pulir, y ya que está bien liso el repellado o el acabado, comienzan a pintar. Se llama pintura al fresco porque mientras el acabado está fresco, la pintura comienza a ser absorbida por el acabado y se acabó. Así es. Cuando es pintura al temple, que es algo que se va a utilizar más adelante, sobre todo en el Renacimiento, se utilizan aceites y se pinta sobre un elemento ya seco. Es otra técnica, ¿vale? El mosaico, va a ser muy importante el mosaico. Aquí vemos ejemplos que estas pinturas al fresco y los mosaicos se utilizan mucho en las viviendas, en las casas. Aquí vemos un tema mitológico donde Zeus se convierte en cisne para
bueno, pues andar ahí molestando a Leda. Es Leda y el cisne, este tema mitológico, y podemos ver que está hecho por pequeñas teselas, pequeñas piedritas que conforman todo esta propuesta de mosaicos. Eh, en este caso muy claro, bueno, es una pintura al fresco, no es mosaico, y este se descubrió hace poquito en Pompeya. Como Pompeya fue arrasado junto con Herculano por la erupción del volcán Vesubio, bueno, pues parece que se congeló en el tiempo y se ha permitido retirar poco a poco lo que es la gran cantidad de esta toba volcánica, de esta ceniza volcánica, de estas bueno, pues las ruinas, los vestigios, y han encontrado esta pintura de Leda y el cisne como si lo hubieran hecho ayer. Vemos aquí un esquema de una domus. La domus es la casa que van a utilizar los patricios, o sea, la gente rica de la ciudad, dentro de los muros, o sea, intramuros. Son casas de ricos. Habían de diferentes tipos de casas. Por ejemplo, en esta casa estamos viendo dos grandes zonas. Una zona que se le va a llamar atrium y otra zona en donde se le va a llamar peristilum. Esta zona del atrium entras, y bueno, ahí vienen los diferentes nombres, entras por un ostium para llegar a las fauces y al vestibulum, en donde vamos a encontrar un impluvium. El impluvium es una especie de caja de agua que se va almacenando a partir de la lluvia, que va a caer por el compluvium. Si se fijan, es un hueco que está en la parte superior de la cubierta, el agua llega, se queda en esta caja de agua, y bueno, pues es la cisterna de la domus, ¿ok? Todo esto va a estar rodeado por una serie de cubículos, que es el espacio público de la casa, los invitados, etcétera. Algunas veces, estos espacios que estoy yo rayando aquí, que no sé si por ahí tengo el nombre, creo que no lo tengo, eran locales. La gente podía decir: yo te rento esta habitación para que tú vendas y pues yo vivir de la renta. ¿Ok? Vamos a encontrar otros espacios, por ejemplo, el tablinum, que es el despacho. Vamos a encontrar un andrón, un pasillo atrium peristilum, que es prácticamente la relación entre el atrium y el peristilum, donde vamos a encontrar un jardín y todas las recámaras de la familia. ¿Ok? Estas recámaras de la familia, bueno, pues van a estar en torno a este espacio central para tener ventilación y vegetación. Será muy importante, perdón, ventilación e iluminación para las habitaciones, que será muy importante. Por ahí hay otros elementos no indicados ahí, como es la cocina, que se le va a llamar culina, diferentes cubículum, que son las habitaciones, los cuartos de estar, que se les llama alae, de ahí viene lo que a la izquierda, a la derecha, etcétera. Será muy importante también la idea de un lararium. En alguna de estas partes, ya sea la pública o la privada, que es el peristilum, vamos a tener un lararium, un pequeño altar de dioses menores, donde hay la imagen de algún familiar fallecido, etcétera, y son como los dioses menores, un altar familiar, ¿ok? Muy importante también será la idea del pórtico. Estos pórticos es una transición entre el espacio abierto y el espacio cerrado. Será algo muy importante en el manejo de estas domus, las casas. Encontraremos otros tipos, por ejemplo, aquí hay una domus con unas dimensiones diferentes. Por ejemplo, esta en Pompeya pues tiene un peristilum, que es la casa del fauno, enorme, pero también tiene otros pequeños atrium por aquí. Es un segundo peristilo, perdón. Peristilo, aquí tenemos un atrio, tenemos dos atrios y dos peristilmos. Es una casa enorme. O tenemos esta casa en Pompeya, conocida como la casa de los capiteles figurados, en donde tenemos nada más un atrium y un peristilum. ¿Ok? Pero vean cómo las habitaciones no están rodeando específicamente todo el peristilum. O esta antigua casa pompeyana, típica, digamos que es para un patricio con menos dinero, en donde tienen estos, a ver, aquí está el nombre, se llama taberna. Ah, vaya, así se le llama, no taberna de para tomar, fue un nombre que se fue utilizando después, ese local, taberna. Entras, tienes un pequeño atrium con diferentes habitaciones y al final el jardín. Por lo tanto, el jardín para la vivienda va a ser algo muy importante para Roma.
no podemos entender la idea de la casa sin el jardín, ¿vale? Tenemos otro tipo de arquitectura doméstica llamada el insulae. El insulae es esto. Si se fijan, es como lo que hoy en día llamaríamos una pequeña torre de departamentos en torno a un patio. Bueno, pues aquí vivía la gente con menos recursos. Vivían en hacinamiento. Tenían muy pocas condiciones de habitabilidad en cuanto a orientación, en cuanto a privacidad, en cuanto a confort acústico, a confort térmico, etcétera. Todo lo que está en azul son habitaciones, lo que está en café son corredores, las tiendas son en color gris y el patio, que es pequeñísimo, en amarillo. Vean cómo se generaba la vivienda de la gente, el grueso de la población. Pero también los ricos tenían casas fuera de la ciudad, que se les llamaba villas. Y estas villas son lo que hoy conocemos como casas de campo, casas de verano, que son domus extramuros, que se les llama villas. Y llegaban a ser enormes. Por ejemplo, aquí en Trípoli está la Villa Adriana. Vean la enorme construcción que integra este conjunto de la villa, en donde tenemos opulencia en pisos, en acabados, tenemos ninfeos, que son esos elementos con agua y esculturas y vegetación, y de pronto un montón de habitaciones que seguramente ahí nada más vivían 3 personas, pero bueno, tienes una enorme, enorme villa, ¿ok? Esos son los 3 tipos de vivienda. Hay otras construcciones, vamos a darle nada más una pasadita muy general. Por ejemplo, aquí está el Mercatus de Trajano, que se encuentra a un lado del Foro Romano, y son los vestigios de un mercado. Vemos cómo es un mercado en donde tiene un camino central y diferentes locales laterales. Vemos vestigios en donde se ve que aquí hay una bóveda y las diferentes construcciones bajo la bóveda, locales, perdón, y bueno, pues se generaba este enorme conjunto semicircular que se encuentra aquí, al lado de esta basílica, para poder integrarse a las actividades civiles, económicas, comerciales de la antigua Roma. Vemos aquí un ejemplo de una basílica. Vemos diferentes tipos de basílicas. Por ejemplo, en donde tenemos 3 naves, 1, 2, 3. Y estas ábsides, que se les llama así a estos elementos curvos, es donde se encuentra un tribunal. El ejemplo de una basílica es esto. Después vamos a entender cómo es que esto lo aprovecha la arquitectura cristiana. Las basílicas, por ejemplo esta que es la Basílica de Magencio, vean cómo está conformado por naves. ¿Qué es naves? Este espacio libre. Y laterales, en donde encontramos que está, pues cubierto, salvado el claro, mediante unas bóvedas de cañón corrido, casetonados. Vean, esto es para quitarle peso al elemento. Y bueno, ¿qué actividades se realizaban aquí? De justicia. Por lo general aquí se encontraba una escultura de Júpiter y se encontraba una tribuna en donde que fulanito de tal se le encontró robando. Bueno, pues vamos a juzgarlo. Recuerden que gran parte del derecho positivo del derecho romano pues viene de Roma. Y este era uno de los principales edificios del hacer o del quehacer jurídico, del quehacer de las tribunas, ¿ok? Que después, spoiler, va a ser utilizado por la arquitectura cristiana. Van a decir, pues quito a los jueces, quito la estatua de Júpiter y ahora voy a poner yo aquí a Cristo. A Cristo, voy a poner aquí un altar y voy a poner aquí a mis feligreses y aquí voy a leer las epístolas y aquí voy a leer los evangelios y aquí le pongo yo una torre campanario y ¡pum! Se convierte en iglesias. Iglesia veremos que se refiere a una eclesia, una reunión. Vamos a ver eso en clases en la siguiente sesión, ¿vale? Bien, así como tenemos estos grandes ejemplos de arquitectura jurídica, judicial, por así llamarlos, las tribunas, pues tenemos también otros tipos. Por ejemplo, los sanitarios, vean, son sanitarios públicos. Sobre estas letrinas se ponía el individuo, ¿no? A lo mejor se ponía ahí a chacotear con la otra persona. Hola, ¿cómo estás? Pues medio malo del estómago, ¿qué crees? Y tienes un palito con una esponja porque aquí pasaba el agua y pues te limpiabas.
Lo dejabas ahí, lo enjuagabas y lo dejabas para el que sigue. Y te ibas. Bueno, pero qué bueno, no habíamos visto esto en otras ciudades. Vemos aquí los lupanares. Los lupanares son prostíbulos. Era algo muy común en Pompeya, por ejemplo. Este es uno de los lupanares mejor conservados, en donde en la parte de abajo vemos diferentes cubículos, habitaciones, en donde tienen una pequeña cama de piedra. Y bueno, pues estas eran las habitaciones para los prostíbulos. Y en la parte de arriba un salón amplio para diferentes tipos de fiestas más amplias. Y bueno, pues ya ustedes podrán imaginarse de pronto en lo que también se llegaba a realizar en esta vida cotidiana pompeyana. Vemos bibliotecas, esta es la biblioteca de Celso en Éfeso, en donde podemos ver que ya todo el edificio se cayó y solo queda la fachada. La fachada está integrada por un montón de columnas aisladas o exentas de la fachada, generando un pórtico, o sea, una relación entre el exterior y el interior. Y tenemos una serie de vanos, que son puertas con unas platabandas que están rodeando estos vanos, algunos nichos para poner esculturas, simplemente con la idea de embellecer, la idea de la contemplación, de generar emociones. Y bueno, pues todo el edificio ya se cayó, pero aquí vemos un ejemplo de cómo empleaban estas columnas. Vean además estas formas, es la veta natural del mármol. Son unas columnas compuestas. Vemos el entablamento ya muy dado al carajo, pero alcanzamos a ver sus tres componentes. Comenzamos a ver el entablamento, el friso, el cornizamiento. Vemos este pedestal donde se levantan estas dos columnas. Vemos cómo hay un juego de un frontón circular y un frontón triangular, y seguramente este era circular. Vemos este movimiento donde hay un remetimiento y sale, remetimiento, sale, remetimiento, y eso le da un movimiento a la fachada. Las termas son otra de las grandes obras que utilizaría Roma. No podemos hurgar un poquito más en la historia por el tiempo, pero se utilizaban, eran evidentemente una herramienta de control del pueblo, en donde era público. Son enormes lugares, como las termas de Caracalla. Caracalla fue un emperador muy cruel, genocida, en el cual, bueno, como para tranquilizar al pueblo, una de las muchas obras que hacía, recuerden que ahí la idea de pan y circo era algo muy común, pues hacías estos baños públicos, que se les llama termas. Pueden ver que mediante un diseño de simetría bilateral encontramos diferentes habitaciones aquí que son similares a las de acá, en donde encontramos diferentes tipos de albercas con agua caliente, agua fría, agua tibia, espacios para diferentes actividades, masaje, actividades de recreación, de plática. Se habla de que de pronto tenían palestras. Acuérdense que las palestras son estos espacios de gimnasios, como es lo que tenemos aquí. En lugar de tener elementos vegetales, un gran patio, pues se tiene un vestíbulo en donde se hacían esas actividades pues de ejercicio, ¿ok? Y bueno, vienen diferentes nombres, por ejemplo aquí un ninfeo, que es una especie como pues está coronado por esta cúpula, es un elemento cilíndrico y tiene esta idea del manejo de las aguas, esculturas, etcétera, etcétera. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo calentaban el agua? Pues resulta que bajo estas termas existía prácticamente otra pequeña ciudad, en donde los esclavos calentaban gran cantidad de agua a través de la quema, la combustión de madera, y esto generaba que se pudiera producir entre las paredes, habían dobles muros, entre las paredes pudiera generarse un efecto de convección, en donde se generaba el vapor, se generaba el calentamiento del agua y se generaban habitaciones para estos baños o estas termas. Evidentemente los aspectos de habitabilidad de la gente que habitaba abajo, para que la gente de arriba pudiera disfrutar pues estos lujos, no te llevaba a muchos años de vida. Evidentemente ahí la gente moría. Todo pues para que esta persona estuviera dándose un chapuzón en agua calientita, ¿no? Y platicando sobre
la grandeza de Roma. Vean, arriba todo lujo y abajo, pues, represión, ¿no? Bien, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y en la segunda parte platicaremos de otros edificios. Simplemente ahorita lo que estamos haciendo es un recuento muy general sobre la amplia variedad tipológica arquitectónica de la ciudad de Roma. Bien, en breve continuamos. Gracias.